Continuamos con las clases de Hyper-V. El día de hoy vamos a ver lo que es crear y configurar máquinas en generación uno y generación 2 y determinar para qué uso podemos darle. Vamos a crear una máquina en Linux y en FreeBSD. También vamos a crear una máquina de Windows Server. Vamos a instalar y configurar Linux Integration Service, que es un complemento que se necesita instalar en algunas versiones de Linux. Vamos también a instalar y configurar FreeBSD, igual del mismo modo que en Linux. Básicamente las diferencias que hay en generación uno y generación 2 es cómo se gestiona la capa de hardware. La capa de hardware en generación uno es emulado, es emulation based, lo que quiere decir que los drivers están emulados. Y en la generación 2 todo está basado ya en software, lo que se conoce como synthetic drivers. Es más apegado a la realidad que nosotros tenemos con un equipo físico en el cual los drivers son ya propiamente instalados para cada componente. En el caso de generación 2 no hay la emulación de drivers, entonces es mucho más rápido la gestión y la operación y el performance de la generación 2. Ahora, ¿cuándo es necesario usar generación uno? Por ejemplo, nosotros tenemos que saber de que generación 2 no soporta Windows 7 o Windows Server 2008, tampoco soporta FreeBSD ni tampoco los sistemas operativos a 32 bits. Entonces, si nosotros queremos instalar o hacer algún laboratorio y trabajar con estos sistemas operativos, nosotros tenemos que configurarlos como generación uno. Siempre en la medida de lo posible usar generación 2, ya que la generación 2, como repito, está basado en software, es mucho más rápido. Algunas diferencias, por ejemplo, entre generación uno y generación 2 es la controladora IDE para generación uno y en generación 2 ya tenemos ya lo que es el Virtual SCSI Controller. Eh, Trabajamos con VHDX, que nos soporta hasta 64 terabytes. Podemos nosotros agregar o remover hardware en caliente. En generación 2 manejamos ya UEFI firmware. Generación uno todavía con el Legacy BIOS. En la generación 2 nos permite el Secure Boot. Eh, Básicamente esos son lo más resaltante. El Legacy NIC y Synthetic NIC hace referencia a los drivers y al PXE, que es el inicio remoto. Ambos soportan una amplia gama de sistemas operativos que podemos instalar. Tiene soporte para muchos sistemas operativos. Y como les mencionaba, usar generación 2 cuando sea posible, no usar ya generación uno porque es ya muy obsoleto. Bien, entonces ahora vamos al laboratorio. Ya estamos en nuestro equipo de laboratorio, como sabemos nosotros siempre vamos a utilizar Windows, esta máquina, Windows 10 Pro, tiene 4 gigas. Desde esta es donde nosotros vamos a administrar nuestros hipervisores. Es la manera como ustedes deberían de trabajar. Vamos entonces nosotros primero a ejecutar virtmanagement.msc. Aquí lo tienen escrito. Aceptamos y esto nos va a abrir la consola de administración de Hyper-V. Aquí tenemos ya nuestras máquinas, Hyper-V 1 y Hyper-V 2. Esta máquina la teníamos de la clase anterior. Vamos a apagarlo, vamos a eliminarlo. Entonces ahora lo que vamos a hacer nosotros es crear dos máquinas virtuales aquí con Windows Server. Una va a ser en Core y la otra va a ser con la experiencia gráfica. En el otro hipervisor vamos a crear dos máquinas en Linux. Vamos a instalar un CentOS, el CentOS 7, que va a ser en generación 2.
y el FreeBSD que va a ser en generación 1. Aquí también vamos en las máquinas de Windows Server, vamos a crear una en generación 1 y la otra en generación 2. Empezamos por por el Hyper-V 1. Vamos a nosotros crear la primera máquina con el asistente gráfico. Vamos a ponerle de nombre Core 2016. Por defecto aquí aparece que se va a guardar en la V en esta ruta. La primera máquina, como habíamos dicho, va a ser generación 1, lo dejamos en generación 1 y acá dice, esta generación de máquinas virtuales admite sistemas operativos 32 y 64, cuenta con el mismo hardware vital que en versiones anteriores, ¿no? Entonces, vamos, siguiente, en la memoria virtual vamos a darle 2048, le damos clic a siguiente, después vamos a ver el tema de memoria dinámica, por el momento solamente vamos a darle 2048 megas. En la configuración de red, para ese ejercicio no lo vamos a tocar todavía, esto lo vamos a ver más adelante. En la ubicación la dejamos por defecto y aquí vamos a ponerle 30 gigas, que va a ser para el sistema operativo. Vamos a instalar desde un ISO. Fíjense que aquí nos permite seleccionar el ISO, vamos a examinar. Y lo que vamos a instalar ahora es, como les había dicho, Windows Server 2016. Entonces, le damos a siguiente, le damos a finalizar. Entonces, miren, ya hemos creado. Vamos ahora a entrar a configuración. Y aquí podemos ver nosotros lo que ha creado el asistente. Todo esto ha sido mediante el asistente. Tenemos el BIOS, tenemos el tema de seguridad, que no está activo, la memoria, procesador, nuestra controladora IDE, el disco duro que hemos creado, que está en la controladora IDE 0, en la ubicación 0, nuestra controladora ID2 donde está nuestro ISO, el adaptador de red que no lo hemos conectado todavía, puertos COM, disquete, etc. Entonces, ahora lo que vamos a hacer nosotros es, vamos a agregar hardware, vamos a agregar controladora SCSI, que vamos a crear un disco duro. ¿Cómo se va a llamar nuestro disco duro? Vamos a ponerle de nombre HDD02. Vamos a usar el asistente VHDX. Vamos a configurarlo con expansión dinámica. Siguiente. Y aquí vamos a darle de nombre HD02, que va a estar aquí en esta ruta, ¿no? Entonces, oh, Core HD02. Le damos siguiente. El tamaño máximo, bueno, no importa mucho porque como es dinámico, vamos a ponerle, por ejemplo, 300 gigas. No impactaría mucho. Finalizar. Aplicamos, aceptamos. Entonces ya hemos agregado otro disco a esta máquina. Ahora, todo lo que acabamos de hacer, también lo podemos hacer por PowerShell. Vamos a abrir como administrador el PowerShell. Vamos a abrir lo que corresponde a la clase de hoy. Y para correr estos comandos, lo primero que vamos a hacer es vamos a conectarnos. Actualmente estamos en la máquina de Windows 10. Lo que vamos a hacer es conectarnos al hipervisor número 1. Entonces ya estamos en el hipervisor 01. Entonces el primer comando que ejecutaremos es la de crear nueva máquina virtual de nombre GUI 2016, porque va a ser con la herramienta, la experiencia de escritorio.
igual memory de 2 gigas y se va a crear el disco duro en esa dirección, en esta ruta. El tamaño que vamos a ponerle es de 40 gigas y vamos a configurar esto en generación 2. Ejecutamos. Como podemos ver, ya se creó. Ahora vamos a agregar una controladora SCSI para nuestro, para luego montar ahí el ISO. Vamos a, con el comando add vms SCSI controller para la máquina GUI 2016, que es la que acabamos de crear. Ahora lo que vamos a hacer es montar el disco. Entonces agregamos VM-DVD Drive a la máquina GUI 2016, controller number número 1, controller location 0, y esta es la ruta. La ruta vendría a ser esta que se encuentra acá. Entonces, este es el ISO que tenemos que montar, que es la que corresponde aquí. Entonces vamos a ejecutarlo. Ahora, ya hemos montado el ISO. Ahora vamos a crear otro disco duro para los datos, igual que hicimos en la otra máquina con el asistente gráfico. Agregar nuevo disco duro virtual en esta ruta. Este va a ser el nombre del disco. El tamaño va a ser de 100 gigas y va a ser dinámico, igual que el otro. Entonces, igual acá podríamos ponerle cualquier número porque al inicio no va a tener ningún espacio. Así que vamos a darle a ejecutar. Ya creó, acá nos sale lo ejecutado. Y ahora vamos a montarlo a la máquina virtual. Entonces utilizamos el comando add VM hard disk drive para la máquina virtual GUI 2016. Y la ruta es esta de acá, que corresponde a la que hemos creado acá. Ejecutamos. Y aquí nosotros ya podríamos darle el Start Virtual Machine para que inicie. Le damos Exit PC Session y ya nos encontramos otra vez en nuestro Windows 10. Muy bien, entonces, como podemos ver aquí, ya nosotros tenemos creado las dos máquinas virtuales. Vamos a seleccionarle los dos y vamos a dar a iniciar. Vamos a darle acá a conectar y nos va a abrir dos escritorios. Acá las tenemos. Aquí, este es el core. Vemos que automáticamente nos jala el asistente. Y aquí, por el tipo de generación, vamos a darle que el número 3, que era la que correspondía al ISO que habíamos montado ahí. Entonces, esa es una pequeña diferencia
de la manera en cómo hemos creado. Más que es por la generación, no hemos creado las dos en la misma generación. Entonces, aquí en la core vamos a ponerle como debe corresponder. Aquí también le damos a siguiente, le damos a instalar. Aquí en esta parte tendríamos que poner la clave de producto. Ahora, esta de acá es la GUI, que es la experiencia de escritorio. Vamos a seleccionar GUI. Esta de acá es la core, que vendría a ser el core, y le damos siguiente y siguiente. Aceptamos la licencia y ahora en personalizada ya tenemos acá los discos. Entonces, ah, vamos a utilizar el de 40 aquí para instalar el sistema operativo, le damos a siguiente. Vamos a utilizar aquí el de 30, le damos siguiente. Y aquí nosotros vamos a esperar a que termine de instalar. Vamos a hacer una pausa hasta que termine de instalar el sistema operativo. Ya reinició, ya terminó de instalar, reinició el equipo. Solamente faltaría que le pongamos la contraseña. Y como pueden ver, terminamos. Terminamos aquí la parte de Windows. Aquí va a salir un error en config. Ah, no, se instaló perfectamente. Muy bien, ahora ya terminamos aquí. Vamos a cerrar estas dos ventanas. Ya hemos visto cómo instalar Windows Server de la manera gráfica y la manera desde PowerShell. Ahora vamos a crear también ahora una máquina en Linux en el otro servidor. Vamos a llamar esta máquina Linux 7, va a ser un CentOS 7. Le damos clic a siguiente. En el caso de esta máquina de CentOS 7 va a ser generación 2. En memoria vamos a ponerle 2 gigas. 2048, siguiente. No vamos a ver el tema de red todavía. El disco que estaremos creando es de 30 gigas. Siguiente. Seleccionamos el ISO de CentOS. Siguiente. Finalizar. Vamos a entrar primero a configuración. Aquí hay un tema, como es generación 2, lo que tendremos nosotros que deshabilitar es el arranque seguro. Aplicamos, aceptamos y con esto ya podríamos nosotros iniciar la instalación, pero lo que vamos a hacer ahora es, vamos a agregar otro disco. Entonces agregamos en la controladora SCSI, agregar un disco duro nuevo, expansión dinámica. Al disco duro lo vamos a llamar, que da referencia a su nombre,
Siguiente. Igual le podemos dar como va a ser un disco de expansión dinámica. Finalizar. Aplicamos. Aceptamos. Le damos a conectar y le damos a iniciar. Instalamos CentOS 7. Vamos a maximizar la pantalla. Ahora recuerden siempre tener sus, sus medios de instalación siempre en los servidores. Tienen que crear su carpeta. Muy bien. Para este ejemplo vamos a dejarlo en inglés para no complicarnos. Aquí en la parte de instalación seleccionamos los discos. Como pueden ver aquí están los dos. Seleccionamos el de 30 y le decimos que empiece la instalación. Escogemos el password. Nosotros utilizamos para los laboratorios CISPERU 01. Y esto sería todo. Lo que nosotros tenemos que verificar después son los drivers de integración que tenemos que instalar. Vamos a esperar, vamos a ponerle pausa y vamos a esperar a que termine de instalar. Ingresamos a nuestro equipo. Vamos a cambiar el nombre. Hostname control. Set hostname Linux 7. Linux 7. Vamos a ejecutar, vamos a revisar la configuración del boot de Hyper-V en svin modinfo hv vm vmbus. Y aquí nos salen los datos de la controladora, la controladora para Hyper-V. Como pueden ver los datos, eh, vamos a tratar de instalar el Linux Integration. Fíjense de que acá nos muestra la versión de CentOS es 7.9. Aquí vamos a recordar ese dato. Vamos a ir a medios, unidad DVD, insertar disco. Ya lo tenemos insertado. Insertar disco y ahora vamos a montarlo. Con mount, dep, cd-rom en media. Ahora vamos hacia media y vemos que tiene el instalador, el install sh. Vamos a instalarlo. Y acá me dice que no está soportado para la versión de kernel. ¿Por qué? Vamos a minimizar esto. Vamos un momento. Aquí, como podemos ver en la página, en la parte
de virtualización, hay un apartado de donde nosotros podemos buscar información acerca de los sistemas operativos soportados. En CentOS y Red Hat, por ejemplo, nos dice que para la versión 7 nosotros tenemos para el 7.6 y 7.6, 7.9 ya se encuentra ya dentro del mismo sistema. Nosotros tenemos acá la 7.9, que era la que habíamos visto, y ya no, por eso es que no está soportado, porque ya se encuentra dentro del sistema. Si tuviéramos otras versiones como la 7.5, 7.3, etcétera, tendríamos que instalarlo. Lo mismo para CentOS 8. CentOS 8 ya se encuentra built-in, entonces no tenemos que instalar. Pero cuando ustedes vean y tengan que instalar algún sistema operativo antiguo, recuerden siempre ver aquí si necesita que se le instale el módulo y lo tienen que descargar y ese sería el procedimiento, ya sea para Debian, por ejemplo, aquí en Debian 10 no necesita, siempre por eso traten de utilizar las versiones más modernas. Aquí tiene soporte desde 7 hasta el 10. No nos dice nada de versiones anteriores. Igual nosotros ahorita vamos a instalar FreeBSD. En la versión 11 nos indica que se encuentra ya dentro está el built-in. Pero si instaláramos un FreeBSD de versión 9.1, 9.3 o 8.4, tendríamos que descargar y hacer el mismo procedimiento. Entonces, no hay nada que hacer, no hay nada que hacer aquí ya en nuestro servidor de Linux, así que vamos a cerrarlo y ahora tendríamos que crear nuestra máquina en FreeBSD. Vamos a llamarla BSD. Vamos a dar la siguiente. BSD va a ser generación 1. Siguiente. En memoria le vamos a dar 2 gigas. Le damos siguiente. Todavía no vamos a tocar la red. En disco vamos a darle 30 gigas. Vamos a darle siguiente. Vamos a instalar desde FreeBSD. Le damos siguiente. Finalizar. Y ya nosotros podríamos empezar a instalar esta versión de FreeBSD. El proceso en FreeBSD es el mismo que para Linux, por lo que nosotros ya tendríamos cubierto esta instalación. Voy a dejar que avance un poco más. Y listo. Entonces, aquí ya es un tema de darle siguiente, siguiente, siguiente y la instalación se va a realizar. Vamos a dejarlo aquí para no hacer más largo el video. Eso sería todo por el día de hoy y hasta luego.